a Marcos capítulo 5. Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Bautista y bienvenidos a aquellos que nos están viendo o nos están oyendo por internet. Sean bienvenidos y vamos a ir a Marcos capítulo 5. Vamos a ponernos de pie, por favor. Marcos capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Marcos capítulo 5, versículos del 1 al versículo 13. Y si alguien necesita una Biblia o necesita que le ayude, busque la oportunidad de ayudarle. Marcos capítulo 5, versículos del 1 al versículo 13. Dice la palabra de Dios, y si ya lo encontró, diga un fuerte amén. Y vamos a leerlo de manera alternada. Usted lee el 2, 4, 6, 8, 10 y 12 y el 13 lo leemos todos juntos. Dice la palabra de Dios: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Todos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, de los cuales eran como 2,000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y quiero hablarle en esta mañana, en esta tarde ya casi, de este hombre que fue liberado por Jesús. Un hombre con un espíritu inmundo liberado por Jesús. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, Señor, te damos gracias por la salvación. Gracias porque nosotros de la misma manera hemos sido liberados, nos has salvado, hemos sido rescatados. Y Señor, por eso estamos agradecidos. Te suplicamos, Señor, que si hay alguien que aún está de la misma manera que este hombre, siendo controlado por un espíritu inmundo, por un espíritu en donde no hay salvación, no hay vida eterna, te pedimos, Señor, que tú hagas la obra y que, Señor, esa persona no salga de aquí sin Cristo en su corazón. Pero también te damos gracias, Señor, porque no solamente nos has salvado, pero también podemos ir y podemos compartir con otros la buena noticia de salvación. Bendice tu palabra, Señor. Te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Dice la palabra de Dios: vinieron al otro lado del mar. Este mar es el mar de Galilea. Y en el lado
oriente del mar de Galilea es donde se encuentra esta región de los Gadarenos. Y el Señor Jesucristo, dice la Biblia, que ellos llegaron ahí. Y qué bendición cuando Jesús llega a nuestras vidas. Y este hombre estaba ahí, y dice la Biblia que este hombre endemoniado se encontraba ahí en los sepulcros. Era un hombre que tenía un espíritu inmundo, tenía su morada en los sepulcros. Versículo 3 dice que tenía su morada en los sepulcros. Y de la misma manera y de la misma forma, nosotros teníamos nuestra morada entre los sepulcros, en el mundo, con los muertos sin Cristo, los muertos que todavía no conocían a Dios. Hablamos con ellos, pero estaban muertos. Tratábamos de pasar tiempo con ellos, pero estaban muertos, de la misma manera que nosotros, espiritualmente hablando, estábamos muertos. Este hombre estaba muerto. Este hombre tenía un espíritu inmundo, y dice la Biblia, y nadie podía atarle, ni aún con cadenas. Lo querían detener, lo querían atarlo, le ponían grillos y le ponían cadenas. Y dice la palabra de Dios que este hombre desmenuzaba los grillos. Este hombre se salía y empezaba a correr y no dejaba que nadie lo tocara. Ahí estaba entre los sepulcros. La primera cosa que quiero que veamos en esta mañana es un hombre perdido. Y de la misma manera, hermanos, usted y yo estábamos perdidos, estábamos en el mundo, estábamos sin Cristo. Mateo capítulo 18, en el versículo 11, nos habla acerca de lo que hizo el Señor Jesús por nosotros. Mateo capítulo 18, versículo 11 dice: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Hermano, usted y yo estábamos perdidos, estábamos sin Cristo. Lucas capítulo 15, versículo 24. Lucas 15, 24. Cuando no tenemos a Cristo, vivimos con un espíritu inmundo. Cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón, vivimos con una vida incrédula. No queremos creer en la palabra de Dios, no queremos creer en el poder de Dios, no queremos creer lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Este hombre tenía un espíritu inmundo en él. Lucas 15, 24 dice: porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Nosotros, hermanos, de la misma manera estábamos perdidos como este hombre. Y cuando estamos perdidos, como dice ahí, este hombre no solamente estaba perdido, era inmundo. Pero allá en Lucas capítulo 8, estamos cerquita, la misma historia de Marcos 5 está allá en Mateo 8, en Lucas 8. Y Lucas capítulo 8, versículo 27, dice la palabra de Dios. Lucas 8, 27 dice que este hombre estaba endemoniado. Al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Y cuando estamos sin Cristo, estamos inmundos, estamos casi endemoniados. Vive el diablo ahí en nuestro corazón. Nos controla Satanás. No podemos vivir una vida para Dios. Este hombre no vivía una vida para Dios, porque después dice: y no vestía ropa. No solamente era inmundo, no solamente era incrédulo, pero este hombre vivía una vida inmoral, una vida en donde no le importaba el caminar allá desnudo, no le importaba caminar sin ropa. Lo trataban de agarrar y él andaba de un lado por otro en los sepulcros, hablando con los muertos, hablando consigo mismo. Y este hombre vivía una vida inmoral.
Y sin Cristo nosotros llegamos a lo peor de la inmoralidad. Hace unos días salió una noticia en donde 2 personas, un hombre y una mujer, secuestrando a 10 mujeres, trayéndolas a casa, abusando de ellas, descuartizándolas. ¿Por qué? Porque sin Cristo hay inmoralidad. Sin Cristo no hay temor a Dios. Sin Cristo queremos hacer lo que se nos pegue la gana. Sin Cristo vivimos una vida apartada. Y este hombre vivía una vida apartada. No solamente era un hombre inmoral, pero también era un hombre que vivía indecentemente. Era un hombre que vivía, no tenía nada de decencia en su vida. No se cuidaba de cómo hablar, de cómo vivir, de cómo vestir, de dar un buen testimonio, porque vivía una vida indecente, una vida que no le importaba si lo que decían eran malas palabras, no le importaba si lo que hacía estaba mal, porque vivía una vida indecente. Era un hombre también indomable. Lo amarraban, lo agarraban, le ponían cadenas y era indomable. La juventud de hoy en día es una juventud indomable. Viene papá y viene mamá y le dice: hijo, hija, pórtate bien, haz bien las cosas, no salgas así, no vistas así, no hables así. ¿Y qué hacen los hijos hoy en día? Los hijos hoy en día parece ser que son los que mandan. Se enojan contra papá, se enojan como contra mamá y le dicen: ay, mamá, tienes que tener una mente abierta. Ay, papá, pero si todos allá afuera hacen esto, toman esto, fuman esto, se drogan con esto, todo mundo lo hace, y si todo el mundo lo hace, yo también lo puedo hacer. Una vida indecente, una vida inmoral, una vida indomable. Pero gracias a Dios que Él nos salvó, amén, de vivir en esa vida. Este hombre estaba perdido, en una vida perdida, fuera de control, allá alejado en los sepulcros. Pero dice la palabra de Dios, vino Cristo. Y gracias a Dios que cuando Cristo vino a nuestra vida, dice ahí en Marcos, regresando a Marcos capítulo 5, en el versículo 1, dice: vinieron al otro lado, llegaron a donde estaba Él. Y hermano, hermana, nosotros tenemos que ir al perdido. El Señor Jesucristo sabía dónde estaba este hombre, sabía lo que él estaba pasando, sabía lo que le estaba sucediendo, sabía lo que él necesitaba, este hombre. Aún así, con lo que este hombre pudiera parecer espantar a la demás gente, aún así, cuando este hombre pareciera que iba a hacer daño ahí a los discípulos, y hay alguien que uno no quería estar alrededor de ese hombre. Yo imagino el Señor Jesús diciéndole a sus discípulos: vamos a ver a una persona que necesita de Dios. Y cuando una persona necesita de Dios, tenemos que darnos cuenta que vive mal, que habla mal, que viste mal, a veces hasta huele mal. Este hombre de seguro no olía bien, no tenía un traje, no tenía una corbata, no tenía ahí una silla, una sala en donde recibir a los discípulos y decirles a ellos: mira, siéntate, les voy a ofrecer una taza de café, tengo aquí todo esto preparado, bienvenidos a mi hermosa casa. Hermanos, tenemos que ir a veces a lugares despreciables, a lugares inhóspitos, a lugares en donde vamos a tener que a veces guardarnos la respiración. Yo recuerdo hace años entrando en una casa en donde esta casa, la señora que vivía ahí tenía como 30, 40 gatos por todos lados. Hace 2 semanas o 3 semanas fuimos a ganar almas mi esposa y yo, y un poquito más, y recuerdo que toqué en la puerta y nadie salía. Era un 4º piso de unos departamentos de ahí cerca de Tres Cruces. Tú volví a tocar la puerta y la puerta se abrió. Dije: ok, ¿quién habrá por acá? Toqué más fuerte, nadie salía, nadie abría. Estaba en el 3º o 4º piso. Y cuando vi adentro
había un desastre total. Hermano, hermana, si somos cristianos no deberíamos de tener la casa patas para arriba, amén. Pero esta casa no solamente se veía mal, olía mal. Y toqué y nadie salió. Y tomé unas cuantas fotos. Y se las enseñé a mi esposa. Le dije, mira esta casa, cómo estaba. No se podía caminar. Ropa por todos lados, lleno de ropa, montones de ropa, basura por todos lados. Hermanos, vamos a tener que ir en algunas ocasiones a gente que necesita de Cristo, pero no porque huela mal no le voy a hablar, al contrario, tenemos que hablarle. No porque se vea mal no le vamos a hablar, tenemos que ir a ellos. No porque parezcan violentos, tenemos que ir con ellos, con el indecente, con el inmoral, con el incrédulo, con el indomable, con el que no quiere nada de Dios, con el que no quiere nada de Cristo, porque Dios seguramente lo puede cambiar. Porque sabes que no hay nada imposible para Dios. Dios puede cambiar a la peor persona. Dios cambió a mi esposa y no era la peor persona, pero Dios ha cambiado a cada uno de nosotros. Este hombre era completamente perdido. Pero cuando estamos completamente perdidos, completamente controlados por demonios, completamente controlados, este hombre no podía controlarse a sí mismo. Si fuera por este hombre no podía romper por sí mismo esas cadenas. El demonio que había en él, la legión que había en él, lo controlaba, lo llevaba de un lado para otro, salía corriendo, nadie lo podía detener, nadie lo podía controlar. Pero la única persona que puede controlarnos es Dios. La única persona que puede cambiarnos es Dios. La única persona que nos puede llevar con una dirección rumbo al infierno, cambiando de dirección rumbo al cielo, es Dios. La semana pasada un hombre se me acercó diciendo, oiga, ore por mi hijo anda en vicios, mi hijo anda en alcohol, ya lo he llevado a Alcohólicos Anónimos, ya lo he llevado aquí y allá, pero yo sé que Dios lo puede ayudar, nadie más lo puede ayudar, nadie más nos puede ayudar, solamente Dios. Cuando nosotros íbamos creciendo, mis papás, mi papá era ateo, mi mamá no sé qué era, pero se peleaban todas veces. Y vino una persona y le dijo a mi papá, necesitas a Dios en tu vida. Un vecino, necesitas a Dios en tu vida. Y hermanos, ¿sabes qué? Necesitamos a Dios en nuestras vidas. Cuando nos apartamos de Dios es cuando arruinamos nuestra vida. Cuando nos apartamos de Cristo es cuando destruimos por completo nuestra familia. Este hombre estaba completamente perdido, pero necesitaba completamente de Dios. Número 2, Dios lo encontró y Dios lo salvó. Vemos un hombre perdonado, vemos un hombre en donde Dios transforma su vida, un hombre cambiado por Dios, un hombre que ahora no solamente era controlado por los demonios, pero ahora es un hombre cambiado y transformado porque Dios lo perdonó. Dice la Biblia que este hombre, esos demonios que había en él, le decían y le rogaban mucho en el versículo 10 que no los enviase fuera de aquella región. Y dice la Biblia que ahí cerca del monte había un gran hato de cerdos que estaban comiendo, estaban paciendo, y ellos le rogaron y le pidieron a Dios, a Jesús. Mira, el diablo no puede hacer nada a menos que tengan el consentimiento de Dios. Allá Satanás diciéndole a Dios, mira, ahí está Job, y si
si me das permiso y lo ataco, Job se va a voltear y te va a dar la espalda. Y dijo Dios: está bien, pero no toques su vida. Sabes, Dios es quien da ese permiso. Nada sucede sin la autorización de parte de Dios. Y este hombre estaba endemoniado y los demonios decían: no nos saques de esta región. Le rogaban, le pedían. Y ellos, qué interesante que cuando ven al Señor Jesús, dice la Biblia en el versículo 6, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló delante de él, ante él. Tenemos que venir a Jesús y arrodillarnos. Este hombre sabía que Jesús le podía ayudar. Este hombre sabía que no había otra respuesta sino solamente de parte de Jesús. Y luego los demonios, una gran voz, dijeron: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Sabes por qué? Porque el mismo demonio sabía que él era hijo de Dios. Los judíos no querían reconocer, los sacerdotes fariseos no querían reconocer. Es más, por eso lo crucificaron. Pero ahí está el Señor Jesús, llega a este hombre y este hombre sabe que Jesús le puede dar la salvación de su alma, que Jesús le puede dar vida eterna, que Jesús le puede sacar los demonios a él, y viene y se arrodilla delante de él. ¿Cuándo fue la última vez que te arrodillaste delante de Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que le rogaste y le pediste: Señor, haz algo en mi vida? Señor, quita estas cadenas. Señor, quita estos malos pensamientos. Ya Dios ya te salvó, ya Dios ya te libró, ya Dios ya quitó y sacó todo lo que había ahí en tu corazón. Pero aún así, todos los días debemos de venir a Dios y debemos de confesar nuestros pecados. Dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. Cada día tenemos que venir a Él y arrodillarnos delante de Él. Cada día debemos de venir a Él y decirle: Señor, necesito de tu ayuda, necesito de tu poder, necesito de ti en mi hogar, necesito de ti en mi negocio, necesito de ti para con mis hijos, necesito de ti para ser un buen papá, una buena mamá, necesito de ti para ser un buen esposo, una buena esposa. No podemos hacer nuestra vida sin Dios. Pero eso es lo que hacemos muchas veces. Venimos a la iglesia y pretendemos que somos cristianos, pero allá afuera, ¿qué está pasando? Pasa el día lunes al día sábado y no hay nada que refleje que Cristo vive en mí. Y por eso cuando vamos y le hablamos a alguien, se ríen de nosotros. Lo invitamos a la iglesia y se ríen de Dios y se ríen de Cristo. ¿Por qué? Porque no hay congruencia de la vida que deberíamos de vivir y la vida que estamos viviendo. No hay congruencia de lo que la palabra de Dios dice y cómo estamos viviendo allá afuera. Y sabes, hermano, ¿quién se da cuenta? Aparte de Dios, nuestros hijos se dan cuenta de cómo estamos viviendo nuestra vida. Ellos no les podemos ocultar nada, a menos que cuando llegamos a casa los encerramos con llave el día domingo y el día domingo en la noche, el día domingo en la mañana los desencerramos, quitamos el candado y ahora sí los traemos a la iglesia. Pero nuestra familia, nuestros hijos se dan cuenta. También quien se da cuenta es alrededor, nuestros vecinos. ¿Quiénes necesitan de Cristo? Nuestros vecinos. ¿Cómo nosotros podemos alcanzar a nuestra comunidad? A través de nosotros. Yo no puedo ir a la casa de cada uno de los hermanos de la iglesia y decirle: hermano, vamos a visitar su cuadra, vamos a visitar su colonia, vamos a hablarles de Cristo, vamos a presentarles el plan de salvación. Cada uno de nosotros somos y podemos ser usados para traer gente a la iglesia, para que sean salvos, para que conozcan de Dios, para que sepan qué es lo que Dios hizo en mi vida. Ellos merecen y merecen saber, tienen que saber.
Y no va a llegar alguien más, sino nosotros tenemos que ir. El que murió allá, el rico, y fue allá, dice la Biblia que en el Hades abrió sus ojos y le dijo: Padre Abraham, envía a Lázaro, envía a alguien con mis hermanos, o envíame a mí, necesito avisarles. Y él les dijo: allá hay profetas. Pero ese hombre rico, si hubiera tenido la oportunidad, hubiera ido a su colonia, hubiera ido a su región. Este hombre, dice la Biblia, que se arrodilló. Este hombre fue salvo. Este hombre fue perdonado. Este hombre fue convertido. Era completamente controlado por el diablo, pero ahora estaba siendo controlado por Jesús. Este hombre ahora era salvo. 1 Timoteo capítulo 1, en el versículo 15. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15. Dice la palabra de Dios: palabra fiel. Tenemos una palabra fiel. Tenemos una palabra verdadera. Una palabra tan fiel que le debemos de hacer caso. Dice en otro lugar: como una antorcha que alumbra en un mundo tan oscuro. Y esta palabra fiel, dice, es digna. 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Todos deberían de recibir esta palabra digna. No se avergüence del evangelio, es palabra fiel. No se avergüence de la Biblia, es palabra digna. No hay nada de qué avergonzarnos de este bendito libro. No hay nada por qué esconderlo cuando salimos a la iglesia. No hay nada por qué fingir cuando salimos, pretender que no soy cristiano. Hoy en la mañana iba saliendo, una persona iba pasando y no le dije, ¿verdad? Voy a la iglesia, pero no me escondí. La gente en mi colonia saben que yo soy pastor, por eso ya no digo malas palabras, amén. Ya la gente en mi colonia saben que yo soy pastor, por eso ya no golpeo a mi esposa tan fuerte, amén. No es cierto, pero la gente de mi colonia saben que soy pastor, saben que cuando regresamos, salimos, vamos a alguna actividad a la iglesia. ¿Qué conoce la gente ahí de ti, hermano, hermana? La palabra de Dios es digna y es digna de ser recibida, dice aquí, por todos. Todos tienen que conocer, todos tienen que saber. Cuando el Espíritu Santo de Dios te diga, háblale a esa persona, tenemos que hablarle. Y tenemos que compartirle y tenemos que decirle que Cristo la ama. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice Pablo, yo soy el primero. El primero de todos los pecadores soy yo. Pastor, pero ¿cómo Pablo era el primero de todos los pecadores? Si se ve que Pablo era un tremendo misionero, era un tremendo hombre de Dios, era un tremendo varón de Dios, hacía la voluntad de Dios. Sí, pero sabes, entre más cerca estamos nosotros de Dios, entre más cerca estamos nosotros de un Dios santo y vemos a nuestras vidas, nos damos cuenta de que somos tan pecadores. Si estamos alejados de su santidad, si estamos alejados de su luz y estamos aquí en la oscuridad y estamos aquí metidos, ¿verdad?, en la oscuridad y vemos nuestra vida, decimos, no, yo ando tan bien. Mi vida anda tan bien, no ando tan mal como aquel hermano que sí la otra vez yo vi que se portó mal. No ando tan mal como aquella hermana que es bien chismosa. Yo digo 2, 3 chismes, ella es bien chismosa. Yo no ando tan mal como aquel hermano que habla tantas mentiras. Yo no ando tan mal como aquella hermana que trata mal a su esposo y es desobediente y no es sumisa. Oh, yo soy tan sumisa.
misa. Yo ando tan bien, yo ando tan bien. Eso sucede cuando estamos apartados de Dios. Pero cuando estamos cerca de Dios y estamos caminando con Dios y estamos arrodillados delante de Dios día a día, hermano, te vas a dar cuenta de que somos pecadores, de que soy el primero, de que no hay nadie más, de que ando tan mal, y le decimos a Dios: Señor, perdóname. Perdona mis pecados, perdona mi maldad, me arrepiento, Señor. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste al Señor: perdóname? Perdóname, Señor, por mi maldad, perdóname por mi pecado, perdóname por no leer la Biblia en esta semana, perdóname por no haber orado en esta semana, perdóname, Señor, porque dije una mentira. Perdóname, Señor, por haberme robado un cepillo de dientes. Amén. Mi hijo y yo ayer, antier, fuimos a Chedraui. Pero cuando salimos de Chedraui, estaba subiendo una caja de leche al carro y vio un cepillo de dientes. Y dice: papá, nos robamos el cepillo de dientes. Dijo: ¿nos robamos? Tú te lo robaste, yo no me lo robé, tú te lo robaste, ladrón. Y dice: bueno, ¿qué hago, papá? Le digo, creo que inmediatamente dijo: pues lo tengo que ir a pagar, ¿verdad? Le dije: pues sí. Pero lo que sucedió fue que agarramos, no le estoy dando ideas, pero tomamos una caja de leche de 12 cartones de leche. Porque sabrá, nuestros hijos o necesitan una vaca o necesitan muchos cartones de leche al día. Antes tomaban 4 litros de leche al día. Ahora yo no sé cuántos toman. Compramos y compramos y compramos. Y si alguien conoce una vaca, mándela por ahí a la casa. Amén. Y bueno, subimos la caja de leche. Y luego encontró un cepillo de dientes y lo echó ahí en el carrito, pero lo echó en una parte escondida. Yo creo que a lo mejor sí lo hizo a propósito. Y pues, compramos otras cosas, pagamos, y cuando ya estamos subiendo las cosas al carro, dice: papá, nos robamos un cepillo de dientes. Digo: tú te lo robaste, ahora velo a pagar. Entró y lo pagó. Pero cuando fue la última vez que le dijiste: Señor, perdóname por ser ladrón, Señor, perdóname por esta vida de injusticia, Señor, perdóname por tener envidia, por tener coraje, Señor, perdóname porque hay orgullo aquí en mi corazón, Señor, perdóname por no ser un buen papá, una buena mamá, un buen esposo, una buena esposa. Todos los días tenemos que ir a Dios y pedirle perdón. No puede pasar un solo día sin que nosotros no vayamos a Él y le pidamos perdón y estemos a cuentas con Dios. Todos los días debemos de ir y pedirle perdón al Señor. 1 Corintios capítulo 1 versículo 21. 1 Corintios 1, 21. Este hombre vino y se arrodilló y habló con el Señor y le dijo: oh Señor. Y yo me imagino que él queriendo hablar, diciéndole: Señor, rescátame. Y los demonios diciendo: ¿qué haces aquí? El hombre diciendo: Señor, sálvame. Y los demonios diciendo: vete de este lugar, ¿qué haces aquí, hijo del Dios Altísimo? Este hombre necesitaba de Cristo, este hombre necesitaba de Dios y vino y se arrodilló. 1 Corintios 1:21 dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La predicación parece a veces locura. Y el que predica debe de estar loco para salir y predicar. Amén. Un hombre con su esposa salieron de Europa para África. Y le dijeron a este hombre con su esposa: estás loco, ¿qué vas a hacer allá? Vas a perder a tu familia, a tu esposa, a tus hijos. Este hombre tenía un solo hijo de aproximadamente 1 año. Salieron como misioneros, llegaron al corazón del Congo
Y cuando llegaron ahí, su esposa dio a luz a su segundo hijo de ellos, una niña. Después de todo esto, él empezó a predicar la palabra de Dios. Nada sucedió, no vio ningún cambio. Toda la gente de ahí, todo el mundo lo rechazó. La esposa de este hombre le habló a un solo niño. Un solo niño fue salvo. Tiempo después, la esposa murió de malaria. Este hombre se desanimó, se regresó, no sin antes a la bebé más chiquita la dio en adopción a otros misioneros del África. Él se regresó con su hijo. Esta niñita creció con estos misioneros. Y después, muchos tiempo después, esta niñita regresó a Estados Unidos. Tiempo después se casó. Tiempo después fue a Inglaterra. Tiempo después conoció a un africano que le dijo que allá en África se estaba haciendo una obra tremenda. Y empezó ella a indagar y se dio cuenta de que ese hombre era el niñito que esta familia de misioneros, que la esposa, ni siquiera el misionero, la esposa había ganado. Y ahora había miles salvos por la predicación del evangelio. Fue locura que se fueran hasta el África. Fue locura el tratar de predicar y alcanzarlos, y aparentemente no hubo resultados. Pero ese niñito salvo fue suficiente para alcanzar a todos los demás. Hermanos, a veces parece locura el ir el sábado y hablarle a alguien, y parece que no hay respuesta, parece que no responden, parece que no quieren nada de Dios. Y si es cierto, este mundo no quiere nada de Dios, y lo que está sucediendo, estamos viendo cosas peores que antes, pero tenemos que seguir. Y hay que estar un poquito de locos para predicar a Cristo. Dice la Biblia allá en Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio. Este hombre fue perdonado porque llegó alguien a sus contornos. Regresando a Marcos capítulo 5, dice la Biblia, Marcos capítulo 5, que este hombre no solamente ahora Dios lo cambió. Versículo 15 dice, bueno, vamos a leer el versículo 14, Marcos 5, 14. Y los que apacentaban los cerdos huyeron. Después de que se habían estos cerdos, como 2,000 que se habían lanzado en el despeñadero, los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús, los de la ciudad y los del campo, y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su cabal juicio, y le dieron gracias a Jesús. No, ¿verdad? Le dijeron a Jesús, gracias porque salvaste a esta persona. Esta persona necesitaba de Cristo y estamos tan agradecidos. No importa la pérdida material de 2,000 cerdos. ¿Cuánto cuesta un cerdito? A ver, Eduardo, ¿cuánto cuesta un cerdito? ¿Cuánto? 1,500. 1,500 por 1,000, 1,500,000, ¿no? Por 2,000, 3 millones de pesos. Y la gente de la ciudad y del pueblo no llegaron y dijeron, Señor Jesús, gracias porque este hombre estaba perdido y ahora es salvo. Estaba endemoniado en los sepulcros, viviendo una vida indecente, inmoral, perdida. No importa lo que se perdió. No, ellos estaban enojados. Ellos no podían creer la gran pérdida.
Ellos no podían creer que el intercambio de un alma fuera la pérdida de 2,000 cerdos. Ellos estaban enojados, ellos no estaban contentos, ellos no lo podían creer. Y dice la palabra de Dios, versículo 17: comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Si hubiera sido posible, hubieran hablado con este endemoniado y le hubieran dicho: te preferimos borracho que vayas a aquella iglesia cristiana. Preferimos que sigas siendo mujeriego que vayas y te conviertas a un cristiano. Y hay gente así. Hay gente que dice: te prefiero en la cárcel, te prefiero en drogas, te prefiero en alcohol, todo vomitado, te prefiero allá muerto que convertido a Cristo. Y este hombre, dice la Biblia, versículo 18: al entrar el Señor Jesús en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. ¿Qué mejor lugar que estar con Jesús? Amén. Le rogaba y le pedía: por favor, yo quiero ir contigo. Por favor, yo necesito estar contigo. Dice la Biblia que ya después, en su cabal juicio, ahora vestido, ahora todo cambiado y transformado, no lo podía creer cómo Jesús lo había salvado y le había quitado todos estos demonios. Y él estaba sumamente agradecido. Él quería estar con Jesús. Él quería subirse en la barca. Él no quería regresar, ir a algún lado. Él quería estar con él. Y hermano, hermana, cuando Dios nos salva, deberíamos querer estar con Jesús. Deberíamos de querer de venir a la iglesia porque Él me salvó. Debería querer leer su palabra porque Él me salvó. Debería querer platicar con Él y orar cada mañana porque Él me salvó. Debería de decirle: oh Señor, cuánto te amo, cuánto yo quiero estar contigo. Gracias por haberme salvado. Este hombre estaba sumamente agradecido y él le rogaba: Señor, yo quiero ir contigo, yo quiero estar contigo. ¿Qué tanto, hermano, hermana, quieres estar con Jesús? ¿Te traen a la iglesia? Dices: ay, otra vez a la iglesia, otra vez allá servir a Dios, otra vez. Nosotros no conocemos lo que tienen que sufrir cristianos allá en Siria, en Damasco, en lugares en donde se predica a Cristo de manera a escondidas. Lo tienen que hacer. Un joven un día se levantó y le dijo a su mamá: mamá, creo que este Jesús del cual predican los cristianos, creo que Él quiere que me acerque a Él. Y ellos era una familia de musulmanes. Y le dijo su mamá: ¿sabes qué, hijo? Tienes que irte. Tienes que irte porque si tu papá se entera, te va a matar. Esto en Somalia. Si tu papá se entera, te va a matar. Y este joven salió huyendo a otra ciudad. Semanas después, recibe un paquete en la casa en donde él, según, se estaba escondiendo. La caja que recibe era el cuerpo de su mamá hecha pedacitos. Y le dijo, su papá le escribió una carta a su hijo y le dijo: tu mamá nunca te debió de haber dejado salir, pero si yo te encuentro de la misma manera que le pasó, lo que le pasó a tu mamá, te va a pasar a ti. Y en la caja había una foto de los dos hombres que habían matado a su propia mamá. Semanas después, este mismo joven encuentra
a estos dos hombres y habla con ellos y les dice: ¿saben qué? Los perdono por lo que le hicieron a mi mamá. Y es más, les quiero compartir algo. Y les comenzó a compartir de Cristo. Y estos dos hombres, tiempo después, se convirtieron, comenzaron a ir a la casa junto con este joven, empezaron a escondidas en ciudades musulmanas, a escondidas, a servir a Cristo. Y lo que más deseaban era estar con Jesús. Lo que más deseaban era orar, y se reunían a medianoche a escondidas. No podían cantar en alto, no podían leer la Biblia en alto, todo con el más mínimo cuidado para que no fueran sorprendidos. En otro lugar, y tantas historias, pero en otro lugar, allá en Mosul, una familia de cristianos ya como de 20 o 30, resignados a quedarse en la ciudad donde habían sido salvos, dijeron: vamos a comprar un lote. Y compraron un lote. Y dijeron: este lote va a ser nuestro cementerio. Y por causa de Cristo, poco a poco, quien vaya muriendo lo vamos a ir enterrando aquí en este lugar. Pero el deseo más grande de ellos era cuando se reunían y adoraban a Dios allá a escondidas adorando a Dios. Nosotros podemos venir aquí sin esconder. Bueno, unos se esconden más o menos, pero podemos en libertad cantar, adorar a Dios, estar con Dios, estar con Jesús. Este hombre quería estar con Jesús, este hombre quería ir con él. Versículo 19 dice: mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Número 3, vemos a un hombre predicando. Versículo 20: y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Empezó a predicar allá en Decápolis, allá en Lucas capítulo 8. Ve lo que dice Lucas capítulo 8. Este hombre empezó a predicar de Cristo, empezó a predicar de lo que Dios había hecho en su vida, cómo Dios lo había salvado a este hombre. Lucas capítulo 8, versículo 39: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando, ¿por dónde? Por toda la ciudad, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Él decía: yo estaba perdido, yo estaba endemoniado, yo estaba ya en los sepulcros, estaba viviendo una vida indeseable, indecente, inmoral, en pecado, rumbo al infierno. Pero vino Jesús y me salvó, y empezó a predicar por todos lugares. Empezó no solamente a predicar ahí en su misma ciudad, pero en Decápolis, que forman 10 ciudades, y empezó a predicar y no se avergonzaba de lo que Jesús había hecho en su vida. Necesitamos más denuedo en nuestra vida, amén. Necesitamos predicar más de Cristo. Necesitamos hablarle más al vecino, al pariente, al amigo, de lo que Jesús ha hecho en mi vida. Deje a un lado el miedo, deje a un lado la vergüenza, deje a un lado de ¿qué van a decir de mí? Comience a predicar, a hablar de Cristo, lo que Jesús ha hecho en su vida. Nosotros aquí en nuestro país sí podemos. Sí podemos. No hay razón para que no salgamos y prediquemos y hablemos. Hay lugares como en India y Nepal en donde hay persecución, pero a veces pienso que los cristianos necesitamos ser perseguidos para entonces darnos cuenta
de que necesitamos predicar el evangelio. Este hombre comenzó a predicar, y yo creo que muchos confiaron en Jesús por este hombre, un hombre totalmente perdido. Oh sí, hay que hablarle al que no se ve tan perdido, hay que hablarle al que no se ve tan mal, también hay que hablarle. Pero Jesús dijo, este que pareciera que nadie lo quiere, nadie lo desea, nadie daría un peso por él, a este lo necesito. Y le habló, y este hombre empezó a predicar por todos lados. En ocasiones encontramos a alguien, decimos, Dios va a usar a este hombre es importante. Y no, ¿verdad? Fue salvo, pero tímido. Luego encontramos a alguien en la calle tirado, sin que nadie dé nada por él. Le hablamos y Dios empieza a hacer algo en su vida. Alguien por el que no se da nada, Dios también los puede usar. Amén. Dios nos puede usar a nosotros. Tenemos nosotros que decirle al Señor, Señor, yo quiero estar contigo, yo quiero subirme a la barca. Y Dios dice, ok, ahorita no puedes venir aquí al cielo. Mientras tanto, ve y predica el evangelio. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos has salvado y ahora nos has dado vida eterna. Pero qué tan agradecidos estamos. Estamos realmente agradecidos contigo. Este hombre vino y se arrodilló y clamó, y tú lo salvaste y lo transformaste completamente. Oh Señor, transfórmanos, úsanos, ayúdanos a regresar a nuestra ciudad y predicar. Ayúdanos a regresar a nuestra casa, a nuestra familia y predicar el evangelio. Y por causa de nosotros, que muchos conozcan a Jesús. Así, con ojos cerrados, con el rostro inclinado, habrá alguien aquí en esta mañana que dijera, pastor, Dios me ha hablado a mí y aquí está mi mano. Alguien así diría eso. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Puede bajar su mano. Gracias a Dios, gracias a Dios. El piano va a empezar a tocar. Si Dios le ha hablado, venga aquí adelante, doble su rodilla. ¿Cuándo fue la última vez que le pidió perdón a Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que predicó de Jesús? Que le habló a alguien con tanta convicción. Este hombre decía, Jesús me salvó, no hay nadie más, Jesús me salvó. Este hombre no tuvo que hacer buenas obras. Este hombre no tuvo que portarse bien. Este hombre simplemente aceptó la salvación de Cristo. Jesús lo salvó. Habrá alguien aquí que dijera, pastor, yo no soy salvo. Yo nunca le he pedido a Cristo salvación. Pero en esta mañana quiero entregar mi vida a Cristo. Quiero pedirle a Cristo vida eterna y salvación. Acá está mi mano. Habrá alguien así que dijera eso, pastor, yo no soy salvo, yo no soy salva, yo nunca le he pedido a Cristo salvación. Aquí está mi mano. Alguien diría eso. Alguien diría eso. Alguien diría, pastor, así como este hombre que Jesús le dijo, vete a tu casa, a los tuyos y predícales. Alguien diría, pastor, yo necesito ir a mi casa, a los míos y predicarles. Yo necesito ir a mi casa, a los míos y predicarles de Cristo, lo que Jesús ha hecho en mi vida. Yo necesito eso, hacer eso. Alguien diría eso. Alguien diría eso. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Tenemos que ir a nuestra casa, a los nuestros, y predicar de Cristo. Si no ha comenzado a orar
comience a orar y dígale al Señor: Señor, ayúdame a poder testificarle a mi familia. Ayúdame a poder testificarle a el primo, el sobrino, el tío, el pariente, el abuelo, la abuela, a los nuestros, hablarles de Cristo. Hábleles de Cristo, tráigalos. ¿Quién los va a traer? Jesús pudo haber ido a Decápolis y no dudo que lo hizo, pero le dijo: ¿sabes qué? Tú también puedes ir y tú también puedes predicar. Y este hombre comenzó a predicar y predicar y predicar. Amén. Pueden tomar asiento. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque estuvimos encadenados, estuvimos con un rumbo en que no era nada bueno, una vida inmoral, indecente, vacía, desordenada, muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Señor, tú nos salvaste y Señor, por eso estamos agradecidos. Y ayúdanos, Señor, a, como este hombre que lo salvaste, ayúdanos, Señor, a predicar más tu palabra, y a nosotros ayúdanos a ser agradecidos. Bendice, Señor, tu palabra. Ayúdanos, Señor. Salva a nuestros familiares. Salva, Señor, a esta ciudad de Puebla. Úsanos a nosotros, que no nos avergoncemos del evangelio, de la locura de la predicación, Señor. Que podamos seguir adelante y predicando las buenas nuevas. Te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén.